Hola de vuelta, mismo ejercicio, pero en este segundo video lo que vamos a trabajar es la monotonía. Recordemos que la monotonía son los intervalos dentro del dominio o dentro sí, del dominio con el que estamos trabajando que nos va a determinar el comportamiento de la función. Exactamente qué tipo de comportamiento. Bueno, lo que nos está indicando es en qué intervalos la función crece y en qué intervalos la función decrece, es decir, cuando es un movimiento hacia arriba y cuando va a ser un movimiento hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que hacer, bueno, primero conociendo quién es nuestra función, segundo conociendo cuáles son nuestras restricciones, porque eso va a salir como mucho a la luz, y tercero, bueno, y cómo se puede estudiar este comportamiento o cómo se acomoda correctamente. Entonces, hay un punto muy importante que hay que sacar para la monotonía. Vamos a poner aquí arriba que estamos trabajando como la monotonía. Punto número uno, hay que sacar como los posibles puntos críticos. Es así como se le llama a los posibles valores que me van a ayudar a determinar, bueno, de dónde a dónde es positiva, de dónde a dónde es negativa, o más bien decreciente y creciente, por decirlo mejor, o utilizando el término matemático correcto. Entonces, bueno, ¿y cómo determino yo los puntos críticos? Los determinamos de la siguiente forma. Sería cuando la función derivada, aquí es donde ya entra la parte de derivadas, la función derivada es igual a 0 y también cuando la función derivada, o sea, la primera, en monotonía es solo con la primera derivada. Entonces, cuando la derivada, pues no existe. No existe como, bueno, y la función no está definida, o hay un error, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a trabajar primero con esa parte. Entonces, bueno, y cuando f de x es igual a 0, bueno, y entonces yo tengo que tomar mi función, en este caso es menos 8x sobre x menos 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado. Es igual a 0. Al igual que como hicimos en los puntos de intersección, cuando una función o una fracción es igual a 0, bueno, y sabemos que fuera del cálculo, ¿verdad? Porque ven que aquí no estamos metidos en un límite, fuera de los límites también, de la función, lo que es la parte del denominador, nunca va a ser 0, ¿verdad? Porque no estaría bien definido. Entonces, ¿cómo me fijo yo cuál es el valor que me va a dar 0 esta expresión? Bueno, me fijo únicamente en el numerador. Entonces hago menos 8x es igual a 0. Esto es un despeje muy simple, lo que hago es pasar el menos 8 a dividir, o 0 entre menos 8 me da 0, entonces significa, bueno, y que x es igual a 0. Entonces, este es el primer punto crítico con el que yo voy a trabajar para la monotonía. ¿Cómo saco más puntos? Bueno, y cuando la función derivada, perdón, la primera derivada de x, pues no existe. Este es un poquito más sencillo, práctico, porque por lo general son las restricciones de la función. Restricciones. Entonces, como nosotros ya sacamos las restricciones en el video pasado, entonces básicamente lo que venimos a hacer es decir, bueno, y x es menos 2 y x es igual a 2. Entonces, esas dos son nuestras restricciones y con esos dos valores es como determinamos, bueno, cuáles son los puntos en los que no existe. Entonces, esos son los puntos que vamos a estar tomando para nuestra monotonía. Una vez que los encontramos, hacemos lo siguiente. Entonces vamos a borrar todos estos puntos de aquí. Voy a hacer como espacio para que podamos trabajar con la monotonía. Igual como es un video, ustedes pueden devolverse las veces que sean necesarias para poder aclarar como dudas. Sí. Entonces, una vez que ustedes determinan, bueno, cuáles son sus puntos críticos, entonces hay que utilizar, tal vez en el colegio se utiliza más que todo, no me acuerdo si en precálculo 1 lo ve, o mate 101, bueno, el curso que hayan llevado, voy a poner aquí cuáles eran nuestros puntos, x0, x menos 2 y x2. Pero en el colegio yo sí me acuerdo que uno veía como un tipo de tabla de signos. Esa tabla de signos me determinaba cierto comportamiento de algunas funciones. Creo que uno lo veía mucho en el tema de desigualdades entre dos funciones, o bueno, y cuándo es mayor o igual que 0, cuándo es menor o igual que 0. O sea, se determinaba como el signo de una función. Entonces, lo que hacemos es
poner nuestra función derivada, que en este caso es la primera derivada de f, y esa está aquí que acabo de marcar, y lo que hacemos es descomponerla en factores. ¿Verdad? Entonces, para descomponerla en factores, bueno, y voy tomando uno cada uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este menos 8x que está aquí, yo lo puedo definir como menos 8 y como x. ¿Por qué? Porque el menos 8x es lo mismo que tener menos 8 por x. Entonces, significa que pues el menos 8 es un factor y que el x es otro factor, pero porque están multiplicando. Hubiera pasado lo mismo si estamos sumando o restando. No pasa lo mismo. Y lo vamos a ver más adelante cuando tengamos que ver la concavidad. Pero por el momento pensemos en esto de que solo podemos separarlo de esa forma. Disculpen, porque están multiplicando. Entonces esos son dos factores. ¿Qué otro factor tenemos? Bueno, en el denominador tenemos x menos 2 al cuadrado y tenemos x más 2 al cuadrado. Entonces esto me va a dar el signo que tiene la función derivada y ese me va a dar un cierto comportamiento de mi función f. Entonces vamos a hacer la tabla. Ahí posiblemente no me salga como lo más recto que yo quiero, pero pues la intención es lo que cuenta, ¿no? ¿Verdad? Aquí vamos. Ok, listo. Entonces esos son los renglones, esos son todos los factores que tengo. Entonces, vamos a ver. Tengo que poner los valores críticos. Siempre empiezo con menos infinito. ¿Por qué? Porque tengo que contar todos los valores negativos. Recordemos que estamos tratando de encontrar los intervalos, es decir, cuáles intervalos de dónde a dónde es creciente y de dónde a dónde es decreciente. Entonces, estos valores que yo tengo aquí a mi derecha, yo tengo que ponerlos en orden. ¿Según cómo? Según la recta numérica. Entonces, como estoy empezando desde menos infinito, tengo que seguir poniendo, digamos, como del más pequeño hasta el más grande. Entonces, por ejemplo, el siguiente sería menos 2, porque seguimos trabajando con negativos. Entonces, menos 2. Después, según la recta numérica, seguiría el 0. Después seguiría el valor, se me está moviendo la tabla, de 2. Y por último sería más infinito. Estos pedacitos de aquí, digamos, esta parte, ya les señalo, esta parte de aquí no la vamos a utilizar. Digamos, esta línea del más infinito es como la barrera, hasta ahí llegan todos nuestros valores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, voy por línea, voy trabajando uno por uno, no necesito trabajar todos de un solo, voy trabajando uno por uno. Entonces empiezo, por ejemplo, con el menos 8. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es encontrar los signos de que va a tener este valor. Pero primero, antes de que se me olvide, hay que poner como el 0 de cada uno de estos valores. Entonces, por ejemplo, si yo me fijo en en el factor de menos 8, bueno, ¿y cuándo se hace menos 8 0? Pues nunca se hace 0 porque es un valor constante, entonces me lo brinco. Ahora sí, voy con x. ¿Cuándo x se hace 0? Bueno, profe, el x se hace 0 cuando él vale 0. Entonces, tomo este valor cuando él es 0 y lo marco en la tabla. Perfecto, entonces ahora voy con el siguiente. Bueno, ¿cuándo se hace x menos 2 al cuadrado 0? Bueno, y la forma en la que se hace 0 es cuando 2 vale 0. Pero cuando x vale 2. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo sustituyo 2 en el x, bueno, 2 menos 2 es 0. Entonces ese valor es el que me da 0. Una vez que lo pongo, sigo con el que viene después. X más 2 al cuadrado. Bueno, ¿cuál es el valor que hace que x más 2 sea 0? Bueno, y si yo pongo menos 2, entonces me da menos 2 más 2 es 0. ¿Verdad? Entonces ese es el valor de ahí. Y ya, con eso ya lo tengo todo. Claro, me quedaron como todos como en diferente tamaño, pero ahí se entiende. Igual, si alguien no está entendiendo, no ve la lógica de cómo saqué yo esos valores, bueno, y una forma de hacerlo es distribuyéndolos o buscándolos así. Por ejemplo, x menos 2 al cuadrado es igual a 0. Bueno, si yo aplico raíz a ambos lados, esto me da que x menos 2 es igual a 0. ¿Verdad? Y si yo despejo esto, entonces me da que x es igual a 2. Entonces, de ahí es de donde yo concluí este valor de aquí. Porque x menos 2 al cuadrado se hace 0 cuando x vale 2. Y ahí es donde lo marco. Entonces, usted puede hacer eso con todos los valores.
Mira, aquí yo lo estoy haciendo como por referencia, pero siempre es bueno tenerlo a mano. Ahora sí, una vez que yo hago esto, viene la parte interesante. ¿Cómo pongo yo los signos? Entonces, como les digo, bueno, vamos a empezar con este menos 8. Con ese menos 8, bueno, y vean que es una constante, quiere decir que siempre va a permanecer así, y como él es negativo ya por sí solo, entonces significa que en cualquier momento del intervalo, o sea, en cualquier momento de todos los reales, él siempre va a ser negativo. Entonces lo pongo siempre negativo. Como les dije, este pedacito de aquí no lo estamos utilizando, porque nuestra barrera son los infinitos positivos. Voy con el X, ¿verdad? Sería este de acá. Voy con el X. Entonces, a mí me gusta mucho esto de poner un 0, poner el 0 de esa función de una vez en la tabla, porque entonces a mí me da cierta visualización de cuál es el comportamiento. Entonces, imagínense, por ejemplo, una recta numérica, vamos a hacerla aquí de ladito rapidito. Bueno, y sabemos que el 0 es como el límite o es como el corte entre los valores negativos y los valores positivos, ¿verdad? Entonces, ya a mí eso me da como cierta noción de qué comportamiento tiene que tener antes y después de este 0. ¿Verdad? Recordemos que el circulito amarillo que estamos poniendo es el 0 como tal. Entonces, todo lo que esté antes del 0 va a ser negativo. Y todo lo que esté después del 0 va a ser positivo. Una forma que también funciona, que muchos lo hacen, es pues evaluar algún valor. Pues antes de 0 son valores como menos 1, menos 1 medio, menos 3 cuartos, menos 20, o sea, cosas así, entonces son negativos. Después del 0 que tengo, 1, 5, 28, no sé, cosas así, son positivos. Entonces uno lo que hace es como probar valores. Ok, la misma lógica con este de acá. Ok, el comportamiento normal de solo el factor x menos 2, entonces igual, antes del 0 sería negativo, después del 0 sería positivo. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí tenemos una variante. La variante es que esto está elevado al cuadrado. Cuando una potencia es par, sea 2, 4, 6, 8, el par que usted tenga, cuando la potencia es par, entonces todos los intervalos van negativo. ¿Por qué? Porque cualquier número positivo elevado al cuadrado me da positivo. O bueno, elevado a una potencia par me da positivo. Cualquier número negativo evaluado en una potencia par siempre da positivo. Entonces por eso es que siempre me está dando positivo. Igual en este, vean que aquí también tengo un cuadrado. Entonces todo antes y después del 0 me da positivo. Igual que en el caso del X, ustedes pueden probar con algún valor. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar en esta parte aquí y con un menos 1, ¿qué pasa? Bueno, y menos 1 más 2 al cuadrado, eso me da menos 1 al cuadrado, no, perdón, me da 1 positivo al cuadrado, y eso me da 1. Vean, entonces, puchica, sí es positivo. Bueno, ¿y qué pasa si yo hubiera agarrado, no sé, otro número negativo ahí, menos 5, por decirles algo? Tal vez no irme muy lejos, pero para dar el ejemplo. De ahí, menos 5 más 2 es menos 3. Menos 3 al cuadrado, me está dando 9. Entonces ven que me está dando positivo. Y así sucesivamente con más valores que usted puede tomar. ¿Verdad? Entonces, eso es una manera de hacerlo. Digamos, yo siempre trato de hacer como, y ustedes lo han podido ver en el resto de los videos, yo trato de hacer como las cosas más prácticas o cosas que yo pueda terminar viendo y poder resolverlas de un solo momento. Entonces, cuando yo veo una potencia par, todo va positivo. No importa dónde está el 0, todo va positivo. Si es una potencia impar, ahí cambian las cosas, que ya lo vamos a ver después. Y si no tiene una potencia así como, bueno, sí, potencia impar, o bueno, 1 es impar también, entonces lo va a tomar en cuenta. Una potencia impar, ahí sí, el comportamiento permanece igual, así como lo hicimos en esta parte de aquí. Vean que el 1, su potencia, ¿quién es? Y su potencia es 1. Entonces, una potencia impar, entonces se trabaja normal. ¿Verdad? Pero una potencia par sí lo vamos a respetar y vamos a dejar todo positivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora sí, este signo, esta tabla, me va a dar el comportamiento de la función derivada en todo su dominio, ¿verdad? En todo
sus valores de los reales y eso como consecuencia me va a dar un comportamiento de la función original. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, y yo empiezo a multiplicar los signos, ¿verdad? Menos por menos da más, más por más da más y más por más sigue dando más, ¿verdad? Eso es una forma de hacerlo. La forma que yo lo hago es, yo cuento la cantidad de menos que hay en la columna, ¿verdad? Esto es con respecto a la columna. Si hay una cantidad par de número de valores negativos o de menos, entonces eso me da positivo. Si hay una cantidad impar de valores negativos, por ejemplo en esta tercera columna, vean que tengo 3 sumas y tengo una resta. Como solo es una, porque es un número impar, entonces va negativo. Igual aquí, en esta columna, solo hay un negativo, va negativo. Vean en esta columna, en la primera que trabajamos, hay 2 negativos. Como hay 2, es un número par, entonces va positivo. Y así, directamente, con solo verlo, ustedes pueden determinar cuál es el signo de la función. Voy a borrar estos valores extra. Y bueno, con esos valores, entonces, yo puedo determinar cuál es el comportamiento de la función. Voy a escribirlo aquí en la derecha. Bueno, si es positivo, significa que la función va a crecer. Y si es negativo, significa que la función va a decrecer. Entonces lo ponemos aquí como resultado. De menos infinito a menos 2 la función crece. De menos 2 a 0 la función crece. De 0 a 2 la función decrece. ¿Por qué? Porque me está dando negativa. Y de 2 a infinito me sigue decreciendo. Un punto muy importante que hay que rescatar aquí. A pesar de que, por ejemplo, de 0 a 2 decrece, bueno, aquí, que de 0 a 2 decrezca y que de 2 a más infinito también decrezca, no puedo decir, repito, no puedo decir que decrece desde 0 hasta más infinito. O sea, como que todo el intervalo, en vez de dividirlo en 2 intervalos, lo juntes en uno solo, no puedo decir que todo, que siempre decrece ahí. Porque a pesar de que en los 2 intervalos sí está decreciendo, no significa que decrezcan de la misma manera. Es decir, no significa que desde 0 hasta infinito siempre va a estar bajando de esta forma. Puede que de 0 a 2 baje de una manera y que de 2 a infinito baje de otra forma. O sea, que tenga un comportamiento distinto la función de un intervalo al otro. Entonces no puedo decir o no puedo juntarlos todo en un solo intervalo solo porque quiero, ¿verdad? O porque quiero ahorrarme espacio, una cosa así. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Bueno, y pongo el símbolo de crecimiento, que es la flecha hacia arriba, bueno, como inclinada hacia arriba, y pongo, bueno, ¿cuáles son los que crecen? Entonces busco estos símbolos. Entonces pongo, bueno, y es desde menos infinito hasta menos 2 y de menos 2 hasta 0. La monotonía siempre es con intervalos abiertos. Sin importar los valores que haya, siempre van a ser con intervalos abiertos. Y para, vamos a ver con otro, y ahora con el decreciente, creo que tengo un color equivocado, decreciente, bueno, y busco los que son negativos, ¿verdad? Que son estos dos. Entonces significa que de 0 hasta 2, abierto también los 2 intervalos, y de 2 hasta más infinito. ¿Verdad? Esa es la forma de colocarlos. Además, es importante mencionar que en la monotonía siempre hay valores máximos y mínimos. ¿Cómo sabe uno cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Bueno, depende del comportamiento. Si ustedes se fijan en esta parte de aquí, voy a como a colorearla así. Esta parte de aquí. Ven este comportamiento que pasa en 0, ven que la función va subiendo en 0 y después de 0 va bajando. Bueno, ese comportamiento que parece como tipo parabólico, ¿verdad? Que empieza a subir y luego a bajar. Ese comportamiento me dice a mí que esta función tiene un máximo, un valor máximo en x igual 0. ¿Cuál es el valor máximo? Y nada más tienen que tomar el valor 0, sustituirlo en la función que casualmente es el mismo que nuestra intersección, entonces nuestro valor máximo es el 0,0. ¿Verdad? Entonces, eso es con respecto a la monotonía. Entonces, pasemos al siguiente video, que es la parte de concavidad, donde vamos a estar trabajando con la segunda derivada. Entonces, pasemos al siguiente video.